Buenas noches, profesor. Mi nombre es Joseph Yardel Canales Melón y les voy a presentar nuestro proyecto que se llama Generador Eléctrico utilizando un motor DC en el curso de Ciencias Básicas Aplicadas en Física. Los integrantes del grupo son Paricagua Cruz, Michael Reinildo, Chuctaya Merma, Cristian Jesús, Agüero Cueva, Jorge y mi persona. En la introducción, los generadores eléctricos son dispositivos los cuales son capaces de transformar diferentes tipos de energía eléctrica. Existen diferentes tipos de generadores que tienen distintas características. Entre las más importantes son los que suministran. Por ejemplo, tenemos los generadores eléctricos que convierten la energía mecánica en energía eléctrica, como son los molinos eléctricos o las turbinas hidráulicas. También existen otros que convierten la energía térmica en energía eléctrica, como son los generadores de combustión. En la definición del problema, como vemos hoy en día, todas las personas ven como cotidiano ven la electricidad, que es muy importante en sus vidas, porque únicamente nosotros nos damos cuenta cuando hay cortes eléctricos. Ahí nos damos cuenta nosotros qué papel tan importante tiene en nuestras vidas. En la justificación, nosotros al momento de elegir nuestro proyecto nos dimos cuenta que nosotros mismos podemos elaborar un generador eléctrico con materiales que encontramos en nuestras casas. Y en el proyecto que hemos realizado nos va a permitir conocer los procesos que se presentan dentro de un generador eléctrico que permitan que éste suministre energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de los artefactos. En nuestros objetivos encontramos los dos más importantes, que son comprobar el principio de la conservación de la energía, también construir un dispositivo que nos permita generar electricidad y entender cómo funciona. En los alcances y limitaciones. Cabe señalar que nuestro proyecto es un modelo a pequeña escala, porque nos explicará cuál es el funcionamiento de un generador eléctrico aplicando los servicios de la conservación de la energía. Como vemos en esta imagen, vemos un generador que alimenta una casa o también puede ser una industria. Y en esta pequeña escala que nosotros hemos realizado, vemos cómo vamos a alimentar un pequeño circuito de una casa. A continuación, mi compañero Chuctaya. Muy bien, vamos a empezar a explicar el motor DC. El motor de corriente continua, denominado también motor de corriente directa, motor CC o motor DC, por las iniciales en inglés Direct Current, es una máquina que convierte energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio gracias a la acción de un campo magnético. Nosotros, para nuestro proyecto, hemos usado un motor DC, pero con una funcionalidad inversa, convirtiendo así la energía mecánica en energía eléctrica. Vamos a ver ahora las ventajas de una corriente continua. A diferencia de la corriente alterna, la corriente continua puede almacenarse en baterías, y de esta manera podemos usarla cuando querramos. Mientras la corriente continua emite un choque eléctrico que repele al cuerpo humano, la corriente alterna atrae a la persona que la toca directamente. Se pueden usar voltajes más bajos para transmitir electricidad a través de los cables, puesto que son menos resistentes a la corriente continua. Relación de velocidades. La transmisión de movimiento entre dos ejes mediante poleas está en función de los diámetros de estas, cumpliendo en todo momento que nuestra velocidad de giro de la polea conductora por el diámetro de la polea conductora es igual a la velocidad de giro de la polea conducida por el diámetro de la polea conducida. Ley de Faraday. ¿Qué nos dice esta ley? Bien, esta ley nos dice que podemos generar un voltaje inducido al hacer variar el flujo magnético en una bobina. Materiales. Los materiales que hemos usado para nuestro proyecto
Son chapitas de plástico, cables cocodrilo, 16 cucharitas, 2 discos que servirán para la fabricación de nuestra turbina, unas ligas que servirán para la transmisión de nuestra polea hacia el eje del motor y tornillos, madera de 30 por 30 para la base, maderas redondas para la fabricación de nuestra polea, soldadura o un alambre de electrodo que servirá para el eje de nuestra polea y nuestra turbina, un motor de 12 voltios que va a servir como generador de energía, maderas de 3 por 15, siliconas y a continuación con mi compañero Michael para nuestro procedimiento. Muy buenas noches, mi nombre es Michael Paricagua Cruz y yo voy a continuar con el procedimiento de nuestro proyecto. Bueno, en primer lugar lo que hicimos fue unir la base cuadrada de 30 por 30 centímetros a los dos pilares, ¿no?, que van a servir como soporte como soporte del eje de la turbina y de las poleas, ¿no? Lo unimos usando tornillos, ¿no?, como se ve en esta imagen. ¿Sí? Atornillamos de manera fuerte para que se puedan unir. Seguidamente fabricamos la turbina. Esta turbina la fabricamos uniendo los dos CDs, ¿no? Y en cada CD pegamos las paletas de esta turbina, que en este caso van a ser las cucharitas de plástico, ¿no? Y para que sean pegadas de manera uniforme, lo que hicimos fue previamente marcar con un 5-pen, ¿no?, en el CD las 16 turbinas, las 16 líneas donde van a ir las turbinas. Y luego pegamos con silicona y seguidamente pegamos el siguiente disco, ¿no?, encima para formar nuestra turbina, como ya se ve acá. Luego en los extremos pegamos las dos chapitas, ¿no?, para que se mantenga el equilibrio en esta y no se mueva. Bueno, luego colocamos el alambre, como ya le dije, ¿no?, que servirá como eje mientras esta turbina, y la polea, ¿no?, que vamos a usar como transmisión de velocidad y movimiento. Posteriormente colocamos la manivela que va unida a la polea y la aseguramos con pegamento, ¿no?, y la cubrimos con silicona, como se ve acá. Esta polea la hicimos con un alambre, ¿no?, como se ve acá en forma de L, ¿no?, y nos va a servir para poder realizar este movimiento, ¿no?, circular de forma manual, ¿no?, sin necesidad de utilizar el agua o aire, ¿no?, que de hecho sí se puede hacer, ¿no?, pero en este caso, para hacerlo más rápido y para no ensuciar nada, vamos a hacerlo también de manera manual. Bueno, seguidamente atornillamos el soporte del motor y este mismo motor también, ¿no?, utilizando tornillos, como se ve acá. Y a continuación lo que hicimos fue pegar, una vez que ya están colocados todos nuestros elementos, pegamos la silicona en la parte final de nuestro alambre, ¿no?, que en este caso fue el electrodo para soldar, ¿no?, que fue más recto que el alambre. Colocamos en la parte final silicona, ¿no?, en el tope, para que no se mueva mucho, ¿no?, y se mantenga el movimiento. Finalmente colocamos los los cables cocodrilo, que van unidos a los LEDs, ¿no?, de los terminales de motor a los LEDs, ¿no?, tanto rojo como verde, ¿sí?, van en paralelo, pero los colocamos de manera inversa. ¿Para qué? Para que al momento de girarlos, en un sentido prenda un LED y en otro sentido prenda otro LED. Finalmente, realizamos las pruebas de funcionamiento, ¿no? Estas fueron dos. ¿Sí? Básicamente en la primera tuvimos algunas deficiencias, pero las pudimos subsanar en la segunda prueba. Básicamente con respecto a la liga, ¿no?, que se salía un poco, pero ya pudo ser subsanado ese problema. En estas pruebas lo que hicimos fue girar la manivela, ¿no?, en sentido horario y en sentido antihorario. Cuando lo hacíamos en sentido horario se prendía el LED rojo, ¿no?, que lo pusimos sería en sentido positivo, y cuando lo hacíamos en sentido antihorario se prende el LED verde, ¿no?, que sería en sentido negativo, ¿no? Esto de los sentidos es básicamente algo, no es necesario que sea, o sea, es algo convencional, ¿sí? Pueden utilizar cualquiera de ellos. Con respecto a la aplicación, ¿no?, como ya vimos, nuestro experimento se asemeja bastante es una central hidroeléctrica, obviamente a baja escala, ¿no? Para hallar la potencia en una central hidroeléctrica común, o sea, normal, en megavatios usamos esta fórmula, ¿sí? Bueno, esta fórmula va a estar en vatios, ¿no? Para ello usamos la densidad del fluido, o sea, la densidad del agua o del fluido que vamos a usar, ¿no?, en kilogramos por metro cúbico. NT, que sería el rendimiento de la turbina hidráulica, entre 0.75 y 0.94. El rendimiento NG, que es el rendimiento del generador eléctrico, entre 0.92 y 0.97. NM, que es el rendimiento mecánico del acoplamiento, entre 0.95 y 0.99. Q, que es el caudal. Y H, que sería el desnivel, ¿no?, sobre el cual vamos a botar
el agua, ¿no? A una determinada altura. En una central hidroeléctrica normal, ¿no? Sería la caída, ¿no? Que va a tener el agua en la presa. En este caso, haciéndolo a menor escala, vamos a aplicar esta fórmula a nuestro experimento. La densidad del agua sería de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Por 9.81, 9.8. Para la eficiencia nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? Usamos la eficiencia de 0.75 del rendimiento de la turbina. El rendimiento del generador usamos de 0.92. Y para el rendimiento del mecánico acoplamiento de la turbina usamos de 0.95. El caudal, bueno, hicimos algunos cálculos, ¿no? De una pequeña manguera y sacamos un caudal de 3.14 por 10 a la menos 5 metros cúbicos por segundo. Y H, que sería el desnivel sobre el cual vamos a botar el líquido, que en este caso le pusimos unos 20 centímetros, ¿no? Para hacerlo algo real a nuestro experimento. Y obtuvimos una potencia de 42.46 miliwatts, ¿no? Que nos va a servir para hacer cálculos más adelante, ¿no? De voltaje o de corriente. Pero esta sería básicamente la potencia que generaría nuestro generador eléctrico, ¿no? DC, utilizando un motor DC. Con respecto al presupuesto y materiales y el cronograma de estos, mi compañero Joseph les va a hablar más acerca de ello. Ya. A ver, en el presupuesto, principalmente nos fijamos en los materiales, que son más que todo la madera, que son de diferentes medidas, que fueron utilizadas como base y también como las varillas o como parantes. También las maderas circulares, que fueron como el eje que servía para dar más velocidad de movimiento a nuestro motor. También utilizamos alambre, o mejor dicho, un electrodo de soldar. También utilizamos los discos, que fueron dos, que también servían para hacer nuestra turbina. También utilizamos un motor pequeño de 12 voltios, que solamente utilizamos uno. También tapas de plástico, cucharillas descartables, tubos de silicona, pegamento, goma plástica, también unos cables llamados cocodrilos, también unos tornillos y unos diodos LED. En todo el procedimiento y en el presupuesto que tuvimos, gastamos 94 nuevos soles, que fue el costo total de todos los materiales. En el cronograma de nuestro proyecto, tuvimos un horario que fue toda la semana, donde las actividades que realizamos fueron: el día lunes hicimos la cotización, que fueron 2 horas. El día martes hicimos dos actividades, que fueron la compra de los materiales y el cortado y el perforado de la madera, que fueron casi 5 horas. El día miércoles realizamos el atornillado de los pilares y también el armado de la turbina, que fueron 1 hora y media. El día jueves colocamos la polea, atornillamos el soporte del motor, colocamos la manivela y la liga. También hicimos las conexiones de los cables del motor a la carga, que fueron más o menos unas 1 hora y media. También el día viernes hicimos la primera prueba, que no nos salió casi perfecto, pero que nos duró casi 2 horas. Y el día sábado ya hicimos el trabajo final con la prueba total del real funcionamiento de nuestro proyecto, que fueron 2 horas. A continuación, mi compañero va a hablar sobre la bibliografía. Bueno, con respecto a la bibliografía que usamos, bueno, básicamente usamos el libro Serway, edición 2008, Física para Ciencias Básicas e Ingenierías, y el libro Sears, ¿no? Edición 2009, Física Universitaria. Año 2009, Física Universitaria, 12ª edición. Y bueno, como libro adicional usamos el libro Gaona, año 2010, ¿no? Diseño y construcción de un generador eléctrico para un aerogenerador. Básicamente estos libros los usamos para las fórmulas y marco teórico, ¿no? De todo nuestro experimento. Sí, bueno, esto sería todo con respecto a nuestra exposición, de nuestro proyecto, y gracias por su atención. Utilizados para nuestro generador DC, 2 varillas de madera de 3 por 27 centímetros. También
madera circular de 2 de 11 de diámetro y una de 10 de diámetro. También 2 ligas gruesas y ligas delgadas. Y en la otra parte también utilizaremos cucharillas, 2 discos, siliconas entre todas las variedades, y también chapitas de plástico, una varilla de fierro de 25 centímetros aproximadamente, tornillos, y en la parte eléctrica utilizaremos un motor de 12 voltios, un motor pequeño, variedad de LEDs, cables con terminal cocodrilo y un carrito. Eso sería todo en la parte de los materiales que vamos a emplear en nuestro generador eléctrico con motores de DC. Primeramente unimos la tabla de 30 por 30 con las varillas de 3 por 27. Y para esto utilizaremos nuestro destornillador y nuestros tornillos, ¿verdad? Ya. Comenzaremos uniendo las 2 piezas de madera. Vamos a realizar la hélice de nuestro generador hidráulico. Para ello vamos a realizar unas líneas donde van a ir las cucharas. Vamos a pegar las cucharitas, ¿no? Que van a salir como las hélices de nuestro generador hidráulico. Las pegamos utilizando silicona. Vamos a usar la silicona líquida o si no esta de acá, ¿no? En este caso vamos a usar esta que es un poco más versátil. Hacemos una línea y la pegamos, ¿no? Poco a poco continuaremos pegando uno por uno las cucharillas. Ya, terminando de pegar todas las cucharillas, ahora es turno de rellenar toda la capa para poner el siguiente disco. Ya. Comenzamos. Y terminamos. Dile que pausa, pero acabo de mierda. Ahora seguiremos pegando el disco de arriba para que quede lista nuestra hélice, que al final lo vamos a colocar en la parte de la madera. A continuación pegaremos las tapas, que serán como un soporte para que quede bien alineado y bien ajustado nuestro molino. Vamos a realizar la transmisión del motor, ¿no? Vamos a usar una especie de polea, ¿no? Que es lo que va a transmitir el movimiento del motor. Para ello usamos los discos de 11 centímetros de diámetro y pegamos, ¿no? Usamos UFO, ¿no? Para pegar alrededor. Ya, y pegamos el otro encima. La turbina y el eje de la transmisión. Ahora tenemos que echar silicona para asegurar esta parte de donde se sujeta, y tenemos que proseguir a echar silicona en todo el borde para que se mantenga a una distancia severa donde pueda realizarse todo el trabajo. Ahora colocamos el motor con un soporte que podemos encontrar en la ferretería como soporte de tubería. Procedimiento de nuestro motor DC. Ya, terminando de realizar todo el procedimiento, que es el armado de la base de nuestro generador, colocamos nuestra manivela, que se une principalmente a nuestra polea para que dé un giro o un sentido horario o antihorario. De ahí, seguidamente, colocamos una liga en la parte del motor donde están sus engranajes y lo unimos también con la polea, que esto va a servir para generar o para dar más velocidad a nuestro motor. Y ahora, para ver el funcionamiento y para comprobar que funciona nuestro generador,
uniremos nuestros cables cocodrilo a nuestra fuente o a los terminales del motor. Ahora vamos a hacer las pruebas de funcionamiento, ¿no? Vamos a girar primero en sentido horario. Y como vemos, se enciende el LED rojo, ¿no? El sentido positivo. Y ahora vamos a hacer el giro antihorario, ¿no? Y se enciende el LED verde, que ese sería el sentido negativo. Sí, cabe señalar que estos sentidos son puramente convencionales, ¿no? O sea que podríamos hacer el sentido positivo al revés o viceversa, ¿verdad? Con esta prueba de funcionamiento ya concluiríamos nuestro proyecto, ¿no? De hacer un generador de energía, utilizar un motor DC. Más adelante vamos a aplicar esto a energizar, ¿no? Una pequeña central, ¿no? Una pequeña ciudad o a un motor, ¿no? DC.